Recording, listo. Estás en vivo y a color, mi querido Oscar. Buenísimo, muchas gracias. Buen día. Espero que estén muy bien. Jueves de capacitación, jueves de aprendizaje. Y hoy vamos a tocar un punto importante en el proceso de la compraventa y también en la renta, pero digo, esos ya son pormenores que vamos a analizar un poquito más adelante. Mientras, les voy a compartir mi pantalla para compartirles la pequeña presentación que hice. Avísenme por favor cuando vean la pantalla y cuando vean la presentación. Aún no, amigo. Aún todavía no. Ya, listo. Buenísimo, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de una parte sumamente importante en el proceso inmobiliario, que es el proceso legal o todo lo que tiene que ver con los temas legales, tanto en revisión de contratos como en blindaje patrimonial, que a final de cuentas es lo que buscamos. Porque debemos de entender que nosotros, nuestra labor principal no solamente es vender propiedades, sino vender certezas. Damos certeza no solamente jurídica, sino también estructural, de la ubicación y características de una propiedad, pero lo que más importa hoy día es tener certeza jurídica. Porque al final de cuentas, si nosotros no podemos ofrecer esa misma certeza a los clientes, definitivamente no va a haber un anclaje, una vinculación de confianza entre tus clientes y tú, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto y qué es lo que buscamos? Vamos a buscar justamente vender certeza jurídica, pero también vendemos, pero también este vínculo que les comento, ¿no? Vamos a tener que hacer una revisión previa para evitar ciertos problemas futuros, como cuáles podría ser. Caídas, por ejemplo, de escrituras en la notaría, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo frustrante, ¿no? Que ya estando ahí, teniendo todo y aparentemente todo en orden, resulta que siempre no. Entonces, eso es algo que también va a evitar cada que nosotros hacemos una revisión correcta. También vamos a evitar demandas, vamos a evitar ciertos conflictos legales entre las partes y sobre todo la pérdida de nuestra reputación. Porque en este negocio, en este ámbito, la reputación es lo más importante. Si tú tienes una mala reputación en tu proceso legal o con otros clientes, eso va a ir mermando la práctica cada vez más, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Ojito aquí, eso es bien importante. Y anótenlo y tatúenselo, no lo sé, pero la regla de oro aquí es que si el documento que nosotros vamos a analizar no es una escritura pública inscrita, el proceso no empieza. Debe de ser escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad de la entidad. Vamos a más adelante a ahondar en esto. ¿Qué vamos a tener que revisar? Porque a veces tenemos la escritura, pero no sabemos qué es lo que se evalúa, qué es lo que tenemos que identificar, cuáles son las áreas de riesgo. Entonces, lo primerito que debemos de identificar es en la parte superior y va a ser literalmente lo primero que diga el número de escritura y el volumen o el volumen, ¿vale? Esto es un identificador único e incluso viene a veces, muchas veces, en la portada del folder que te dan. Ahí mismo viene, ¿no? Escritura número 525.728 y viene la notaría, pero eso es lo primero que debemos de identificar. ¿Por qué? Porque ese es el número que la notaría le asignó a la escritura y después está ratificado, como en el segundo punto lo indica,
con el sello de registro público de la propiedad y el comercio. Este sello puede venir de diferentes formas. Puede venir literalmente como un sello hasta el último de la escritura y muchas veces viene escrito con pluma, el número de folio, la inscripción que tiene el registro público. A veces viene tal cual, ya cuando hay otros procesos legales dentro de este mismo folio real o de este mismo sello de inscripción, viene anotado en la escritura. Entonces, pues, va a venir el nombre del notario, qué notaría es, y también viene inscrita en el registro público de la propiedad bajo el número de folio real 9.753.822, y si es departamento, auxiliar uno, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4, para que lo puedan identificar mucho más fácil. También puede venir, y si no encuentran ustedes esta parte que debería de venir, pero para que a la vista sea mucho más rápido e identificable, suelen tener un holograma en la parte superior derecha, como un sello, como un holograma en todas las hojas, y también ese es lo que valida el sello del registro público de la propiedad del comercio. También dentro de la escritura debe de venir una descripción del inmueble, y no es una descripción tal cual de metraje o no, perdón, no es una descripción de características en cuanto a recámaras, distribución y demás, no. Es una descripción de metros, linderos y colindancias que debe de coincidir no solamente con la realidad de lo que tenemos, sino también debe de coincidir con lo que viene en predial, por ejemplo, en metros de construcción, en metros de terreno, debe de coincidir para que ustedes puedan estar mucho más seguros de que sí se trata de la misma propiedad. Y el título de adquisición, que esto es dentro de la escritura, va a venir una parte donde diga que tu cliente adquirió la propiedad en compraventa, a través de una donación, una adjudicación por herencia, no sé, puede haber muchas formas, ¿no? Pero eso es importante también entenderlo. ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a ver. Porque si es por compraventa, por donación o por adjudicación, no importa el título de adquisición que sea, los impuestos van a ser los mismos que se van a cobrar. Entonces, eso también es algo importante. De momento, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, comentario, algo? Ya los impuestos depende si es compraventa, donación, porque o todo es lo mismo. Ya es depende de los impuestos, es depende cómo lo compré. No, los impuestos dependen del valor catastral, de valor de compraventa, no depende de la forma en que tú compras, de la forma en que tú adquieres la propiedad. Cuando tú la vendes, tú generas una Ujú. ganancia. Ok, Entonces, esa ganancia que tú generas ese es mi impuesto. también genera impuestos. Ah, Entonces, ok. es importante la distinción del título de adquisición para saber el trámite que se va a realizar. Es básicamente lo mismo, pero los títulos cambian. También los títulos son importantes. Entonces, la diferencia de cómo lo compré a cómo lo estoy vendiendo, ese es mi impuesto. A cómo lo estoy comprando, ese es el impuesto. No, es el título nada más. ¿Es el título? Ajá, porque al momento de que de repente cuando tú compras, porque Ujú. esa es otra, cuando tú compras, ahí sí cambia el impuesto. Es diferente a través de donación, es diferente a través de adjudicación por herencia, es a través de compraventa, y Ah, exacto. esto depende ya de la tesorería, del fisco o de la notaría quien genera el impuesto. No hay una forma exacta, específica o pública de saber específicamente cuánto vas a pagar de impuestos por cada una de tu compraventa o de sí, de las compraventas, porque Ok, es a través de un algoritmo que la notaría tiene. Son programas diferentes. ok, ok. Gracias. Ahora, ¿qué documentos o para qué nos sirven los documentos que vamos a solicitar? En primera instancia, digo, obviamente la escritura nos va a servir para identificar todas las partes que están actuando, si hay algún gravamen, si no hay algún gravamen, si hay alguna hipoteca, que eso incluso viene dentro de las escrituras en general.
Pero el certificado de libertad de gravamen, que es este certificado que expide el registro público de la entidad, esa es como una radiografía, sí, pero también es como, yo digo que es como la carta de antecedentes no penales de cada uno de nosotros, ¿no? Porque en esa carta ahí viene sí, tus fechorías y lo que has hecho. En este caso, el certificado de libertad de gravamen, ahí te indica si hay alguna hipoteca, si hay embargos, si hay fianzas, si hay juicios pendientes, cualquier problemita o tema legal que pueda haber en la propiedad, en el certificado sale. Por eso es que es muy importante, porque luego a veces en las escrituras puede venir una hipoteca, pero no puede venir una segunda hipoteca que sí puedes hacer, ¿no? Entonces, como anécdota, a mí hace tiempo eh, estábamos, eran mis principios, pero íbamos a vender una casa y esta casa al parecer no tenía ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando llegamos a la notaría a firmar el contrato, resulta que en el certificado salió una segunda hipoteca. Pues resulta que el hijo pidió un préstamo e hipotecó la casa, pero pues no nos enteramos hasta cuando ya estaba avanzada la negociación. Entonces, este tipo de cosas no nos eximen de cualquier tema o problema que pueda haber en el futuro. Lo que sí hace es prevenirnos, porque al final del día también cuando uno saque el certificado de libertad de gravamen, te va a dar, o el CLG, te va a dar toda una radiografía y a partir de ahí podemos actuar. Ahora, durante el proceso en el que tú sacas el CLG y se lleva a la compraventa, pues puede haber también ahí un tema que pues, tú no te enteres, como en nuestro caso, el hijo de nuestro cliente que hipotecó la casa por un préstamo. Pero es importante ratificar estos documentos. El folio real es el número que les digo que asigna el registro público de la propiedad y el comercio y sirve para validar cualquier movimiento que vaya a haber en la propiedad. Si se compra, si se vende, si se adjudica, si se hereda, si se hipoteca, todo va a venir en ese folio. Y ese folio es sumamente importante porque con ese número nosotros tramitamos el certificado de libertad de gravamen también. Entonces, son datos que son importantes identificar en la escritura. El folio real viene en la escritura. Otro documento Está que también neces- en una de esa pensión alimenticia, en una pensión alimentaria, un divorcio también ahí viene, o eso no tiene, no lo mencionan para nada. podría, sí, podría Ok. hacerse un aviso preventivo. Yo creo que ya son en casos mucho más específicos y delicados, pero sí, sí podría se asienta como una demanda o como un juicio por pensión alimenticia. Pero ahí viene entonces. Bien, vendría en el certificado de libertad de gravamen. Ok, En gracias. el folio real se utiliza para grabar ese juicio. Ah, muy bien, va. Bien, entonces ahora la boleta predial y el agua, pues obviamente Perdón, perdón, Oscar. Sí, Cuando dime. dices en otros estados, puede ser un libro físico, o sea, te tienes que ir al libro o ya viene o folio real de la escritura o folio real de qué. El folio real en la Ciudad de México, anteriormente, pues se tenía un archivo, ¿no? Y eran libros en donde estaba escrito todo. Después me parece que fue a partir del 85, 88 más o menos, se empezó a digitalizar todo. Y cuando se empieza a digitalizar, se hace la migración de lo físico a lo digital. Esta migración no ha cubierto la totalidad de las propiedades en la Ciudad de México. Entonces, lo que se tiene son libros físicos en donde está registrada la propiedad por foja, volumen, partida y año. Pero Entonces, estamos hablando del registro público, entonces. el registro público, sí, correcto. Ok, Esta ok. digitalización también se ha llevado a cabo en algunos estados, Estado de México, pero tampoco se ha logrado la totalización total. Lo que sí se ha logrado es la digitalización parcial. Entonces,
Si no se tiene el folio real, se puede tener el asiento, pero en volumen, foja, folio y partida y año. Ok, Entonces, depende también, y esta diferencia la vas a encontrar en la escritura. En la escritura pública va a decir, inscrita en el registro público bajo el número de folio tal. O va a decir, inscrita en el registro público bajo la partida tal, volumen tal, folio tal, año tal. Eso es lo importante. ok, Entonces, gracias. a eso se refiere. Boleta predial y agua pues, sirven para validar la superficie construida, el número de cuenta esté anclado a la propiedad y que la cuenta de predial y de agua estén a nombre de los propietarios. Hay muchas veces en las que eh, no están al nombre o en el nombre del propietario, no pasa nada, siempre y cuando coincidan los números tanto de predial y de agua con el que está en la escritura, que también debe de venir. Y por último, y a veces no es muy solicitado, pero es importante tenerlo, la constancia de uso de suelo. Y esto es vital en dado caso que queramos operar negocios legalmente. Porque entonces si el uso de suelo es habitacional, pues poner un comercio o un local comercial no se va a poder. Sí se puede cuando el uso de suelo es mixto o cuando el uso de suelo es meramente comercial o industrial. Este uso de suelo viene en la boleta predial y lo puedes identificar justamente en la parte superior, viene uso de suelo. Si dice H es de habitacional, si dice HC es mixto porque es habitacional y comercial. Sí, y puede haber ahí muchos otros, ¿no? Pero esos son los básicos: habitacional, comercial, mixto o industrial. En algunos casos no se especifica totalmente el tema industrial, pero es importante validar. Ahora, ¿con qué debemos de tener cuidado? Porque esto sí es algo que debemos de cuidar primero para nosotros, para nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, y a su vez entonces transmitirla a nuestros clientes. Los contratos privados de compraventa. Un contrato privado de compraventa no acredita la propiedad ante la ley para poder vender de nuevo. La podría acreditar para que tú puedas tenerla y habitarla, pero no para después tú venderla. Y yo me he topado muchos casos de justo de propiedades que quieren vender, pero que el documento que tienen para hacer la enajenación, es decir, la venta, no tiene validez porque son contratos privados entre dos partes. Y como se los había dicho, todo lo que no sea una escritura no sirve y no funciona para una compraventa futura. ¿Ok? Entonces, la compraventa a través de un contrato privado no acredita la propiedad para después venderla. Tampoco poderes notariales. Y digo, si solamente tienes el poder, si solamente tienes el poder notarial, pues no te va a servir, pero sí te puede servir si tienes el poder, si tienes las escrituras, si tienes toda la boleta predial del agua, si tienes el certificado de libertad de gravamen, y el poder sería una herramienta que te da alguna persona para tú vender en su nombre. Lo que quiero entenderme aquí es, no importa o no sirve, no funciona si solamente tienes el poder. Funciona si tienes el poder con toda la documentación adicional. ¿Vale? Y los poderes se tienen que ratificar, o el notario los tiene que ratificar, y también se tiene que ratificar que no sea un poder de una persona fallecida o de una persona afinada, porque entonces puede haber ahí temas legales. Es importante con eso, siempre validen esta información y si de repente las herramientas que tenemos no son suficientes para validar toda esta información, acudir con un notario y que nos ayude con eso siempre va a ser una buena opción también. Eh,
los títulos ejidales y cesiones de derechos tampoco funcionan porque implican un alto riesgo. Eh, entonces, este alto riesgo requiere un proceso mucho más largo y un proceso que es más complejo, ¿vale? Hasta aquí, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Pero si yo tengo el dominio pleno, como dice ahí, ¿podría yo escriturar? Escriturar a tu nombre sí, pero no vender. Ah, ok, El dominio pleno es diferente. ok. Bien, deme un segundito, porque me escribió mi equipo que se equivocaron de enlace. Espérenme. Listo. Continuamos. Esto, lo que acabamos de ver, es referente a la revisión de los documentos que debemos hacer. Siempre que tengan cualquier duda, no reparen en, en contactarme, yo los puedo ayudar sin ningún problema. ¿Eh? Ahora, la segunda parte de esta plática es referente a el contrato de promesa de compraventa. Es importante diferenciar entre promesa de compraventa y contrato privado de compraventa. No son lo mismo. ¿No? No, porque uno uno no tiene validez y el otro hace una promesa. El que no tiene validez es el contrato privado de compraventa, porque me parece después del 2002 o del 2005, todo documento que sea requerido para una compraventa debe estar inscrito en el registro público de la propiedad del comercio. Entonces, un contrato privado, al ser privado, no puede ser público para estar inscrito en el registro público de la propiedad del comercio. Esa es la gran diferencia. Una es privada y el otro es público. Lo que sí tiene validez es el contrato privado de promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque el contrato privado de compraventa es una promesa. Yo estoy prometiendo vender una propiedad y el comprador está prometiendo comprarla. Es un acuerdo entre partes y esto sí que tiene validez en dado caso que los temas legales empiecen a surgir. ¿Por qué? Porque ya, digo, ya es un tema mucho más profundo y que esperemos nunca pasar por este tipo de situaciones, pero en un tema de incumplimiento de contrato, en un tema de brincos de personas, el contrato privado de promesa de compraventa es válido porque no estamos cumpliendo nuestra promesa. Y es una forma de brindarle seguridad a nuestros clientes. ¿Vale? Esto da, y cómo se arma, qué se hace aquí, porque en este contrato es lo que les digo, es una promesa de hacer. Las partes se están obligando a firmar una escritura definitiva a futuro, con ciertas reglas y ciertas condiciones. Por ejemplo, ahí se estipula quién compra, quién vende, en qué precio, de qué forma van a pagar, los plazos, el tiempo. Ahí se va a citar absolutamente todo lo que sea necesario para escriturar, ¿vale? Entonces, Oscar, yo estoy pensando que así debe de decir contrato privado de promesa de compraventa, de compraventa, perdón. Totalmente, Así, y, totalmente. y empiezas tú ya al desglosar todos los términos y eso. Ah, Exactamente, así tal cual hasta arriba, el título principal debe decir ah, contrato privado de promesa de compraventa que celebran por una parte el señor tal, por consiguiente el vendedor o la parte vendedora, la parte compradora, sí, ok, debe decir promesa de compraventa. Yo ok. tengo una pregunta, Oscar. ¿Sí? ¿Este contrato privado de compraventa, de promesa de compraventa, lo necesita la notaría? No necesariamente, hay notarías que sí lo piden,
Mm, pero no es necesario porque es un acuerdo de promesa de comprar y vender entre partes. Si de repente el notario nos solicita el contrato, pues es importante ujú. tenerlo, por supuesto, para a partir de ahí basarse y hacer la escritura. Son los menos, son muy pocos los casos, no es necesario, pero podría darse el caso, sí. Ah, ok. Disculpa, te lo pregunté porque acá en Estados Unidos es obligatorio mandar el tener eso para hacer la escritura. Sí, correcto. En Estados Unidos es obligatorio. Aquí no lo es, pero, o sea, no es obligatorio mandárselo al notario. Sí es obligatorio tenerlo para blindar la operación. El contrato es lo que blinda la compraventa. A ver, Claudio y después Carlos, adelante. Sí, gracias. Normalmente este tipo de contratos se utilizan en las preventas. ¿Sí? Como no se pueden escriturar todavía las propiedades, normalmente cuando se hace una venta, pues se hace este tipo de contrato, que justamente es lo que dice el título, ¿no? Se hace un contrato que es promesa de compraventa entre el que compra la propiedad, que todavía obviamente no está terminada y no se puede escriturar, y en este caso muchas veces normalmente casi siempre es con el desarrollador. Y ahí en estos contratos se estipula, pues lo que dice Oscar, ¿no? Quién vende, quién compra, se estipula la forma de pago, las penalizaciones si en un momento dado el desarrollador no entrega en tiempo, las penalizaciones para el que compra si no paga en término, qué es lo que está comprando, si está comprando un departamento, una casa, una villa, etcétera. También se utiliza en la compra de terrenos, cuando son terrenos que un cliente los va a comprar en preventa. En este caso, por ejemplo, los terrenos que estamos comercializando de Puerto Morelos. El cliente que va a firmar, el que compra, bueno, pues justamente va a firmar un contrato de promesa de compraventa, igual con todos los datos del que vende y el que compra, como el tema del financiamiento, penalizaciones de ambas partes, hasta el momento que el desarrollador ya pueda informar al cliente que ya son escriturables, tanto la casa, el departamento o los terrenos. Eso es lo que quería aportar. Perdón, Claudia, ¿y Muchas, cómo le hacen ver que ya puede uno escriturar por medio de una hoja o nada más así hablado? Ya pueden escriturar si el dueño No, de la tierra es global, ¿no? Es no, dueño de no. toda una tierra. No, no, es que cuando compras un terreno en un fraccionamiento, en este caso los terrenos, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Los terrenos de Puerto Morelos, pues obviamente usted compra un lote con el número especificado, etcétera, etcétera, los metros cuadrados, frente, fondo, precio, etcétera, etcétera. Y ya cuando el desarrollo está terminado, obviamente el fideicomiso, que normalmente se manejan a través del fideicomiso, y la empresa le avisan ya a los compradores que ya pueden escriturar. Muchas veces se pueden escriturar y todavía el cliente todavía no ha terminado de pagar su financiamiento. En todo caso, en ese caso no puede escriturar, salvo que adelante la deuda para poder ya hacer uso de su escrituración. Ok, Por y ejemplo, justo, hay, y, perdón, y también ahorita lo vamos a ver, parte los elementos del contrato tienen que ver con esto, ¿no? Con cuándo sí se puede escriturar y cuándo no. Esa es la gran ventaja de que sea un contrato privado de promesa, porque ahí se va a sentar todo. Oye, yo como desarrollo me comprometo a que a más tardar a diciembre del 2028 esto ya está listo para que tú lo tengas y se escriture. Entonces, ese es un acuerdo dentro del contrato privado que se tiene que cumplir. Obviamente, si de repente para el diciembre del 2028 no está, pero sí está para febrero del 29, se hace entonces un adendum al contrato que es como una ampliación y digo, hay formas de resolverlo legalmente, ¿no? Pero básicamente es eso, los acuerdos que se lleguen a dar en palabra se van a sentar en este contrato y es lo que se tiene que cumplir. Yo siempre digo que todo lo que explicamos en una compraventa es lo que va a venir en el contrato y es bien delicado, es sumamente importante tener
esta noción de las cosas. Carlos, adelante. Sí. Lo que comentabas de si se pide el contrato de compraventa una vez que ya se está en la notaría, a mí una vez, nada más una vez me lo han pedido, porque el banco iba a prestar, era una propiedad de 3.250.000, se iban a dar 250.000 en efectivo y el resto lo iba a prestar el banco. Y pues como iba a ser una transacción, pues dividido en efectivo y en préstamo, o sea, sí tuvimos que presentar el contrato de compraventa para que el notario pueda ver que realmente es eso. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor se puede prestar en que pues, está pagando más en efectivo y para tener más claridad respecto a lo que se paga en efectivo, más que nada eso. Justamente los acuerdos que se hagan en este contrato son los que se tienen que respetar. Y si de repente el notario, porque el notario, y lo vamos a ver más adelante, el notario da fe de la operación, el notario valida lo que se está haciendo entre dos partes privadas y lo hace público después a través del registro. Pero si de repente el notario tiene alguna duda o como que dice, No sé, está como que medio raro esta situación, a ver, enséñame tu contrato, necesito revisar algunas cosas, y si ahí viene cosas que no son, no legales o ilegales, pero que pueden ser o que el notario no puede dar validez por la falta de certeza jurídica a través del contrato, entonces él lo impide y hace otro trámite o vemos cómo ahí lo solucionamos. Pero sí, no es obligatorio presentar el contrato, pero sí te lo puede solicitar el notario en un escenario en donde de repente él tenga ahí algunas dudas, ¿no? Carla, Hola, sí, justo eso te iba a comentar. Hoy en día también hay muchos procesos que han cambiado, ¿no? Es decir, ya no te recibe el notario más de 800.000 pesos en efectivo, incluso en la notaría, y ya no puedes hacer este tipo de escenarios en los que si costaba la propiedad 3.200.000 y tú querías recibir 1.000.000 aparte, ya es un tema. Por eso es que ahora sí se tiene también la parte del anticipo, aunque sean casas de dueño con dueño, ¿eh? O sea, sí tiene que estar el contrato establecido, el anticipo que te está dando, una fecha también de término para escrituración. ¿Por qué? Porque lo dejas de promover, ya tienes un contrato de compraventa y aunque sepas que vas a notaría y que estás haciendo todos los trámites, hay muchos que son muy largos o que apenas van a empezar con el tema de créditos. Entonces, sí es importante que tengamos fechas en los contratos de término o sea, sabemos que no depende de nosotros, depende de un notario y también del proyecto. Hoy en día las notarías te pasan un proyecto en el cual te dicen cuánto vas a pagar de impuestos. Aquí en Querétaro es carísimo, por ejemplo, es el 9%, que es uno de los más caros. Todo el mundo se queja y todo, pero es la realidad. Entonces, te pasan un proyecto con todo el tema, si vas a exentar impuestos, cuántos impuestos, cuánto vas a pagar, porque también hay muchos temas jurídicos y legales antes de llegar a notaría que se tienen que poner en los contratos. O sea, yo sí les recomiendo que sí lleguemos a un contrato completamente como con todas las reglas, porque nunca sabemos cuándo va a cambiar, ¿no? A mí estuvo así a punto de caerse una operación justo porque me decían, es que está amueblado, y de pronto el dueño dijo, no, pero es que me voy a llevar las camas, y entonces, ¿por qué esas me sirven? No, es que se acordó completo como estaba. Y por ese tipo de situaciones, a veces una operación que llevas un mes trabajando, te dicen, no, pues ya no, no es que ya está por contrato. Entonces, cuando ya está por contrato, hay penalizaciones también. Y esa parte nos ayudan. sí, correcto, y es parte de los elementos esenciales que debe de venir en un contrato, las penas convencionales, toda vez que alguien incumpla en este contrato. Y eso es lo que ayuda a que tenga validez el contrato, porque un contrato entre partes debe de tener ciertas especificaciones. Primero, no debe haber dolo, violencia o cualquier otro defecto del carácter que impida eh, eh, esta compraventa. También Coacción también, ¿no? No tiene que tener coacción. no debe tener coacción, debe de haber acuerdo entre las partes y debe también tener una pena convencional. Si tenemos estas cuatro cosas, ya la hicimos.
El contrato es válido, el contrato es legal y el contrato se puede utilizar. Debe de especificar, y por eso les digo que, digo, incluso si quieren otro día analizamos juntos todo un contrato que yo tengo y digo, igual y lo podemos ir peloteando con dudas y digo, ¿para qué sirve cada una porque incluso hasta la forma en que lo escribimos es bien importante. En la forma de los antecedentes, no nada más es ponerle la persona tal, compró tal propiedad, no, se debe de casi casi copiar y pegar lo que viene en los antecedentes de la De la escritura, escritura. pegarlos en el contrato para que quede un asiento legal de un documento que es un antecedente que ya está inscrito Ujú. para poder tener certeza jurídica. Debe de tener penalizaciones, debe de tener tiempos, debe de tener eh, quién compra, quién vende, que son las personalidades. Entonces, el documento legal que en esencia va a blindar toda la operación no es la escritura, es el Es contrato. el contrato. Es el contrato privado de eso es lo que nos asegura que una operación se va a firmar en tiempo y forma, porque entonces también el contrato, y eso es muy importante, el contrato también debe de tener un compromiso, y el Ujú. compromiso es el intercambio del dinero. Entonces, normalmente cuando se firma el contrato privado de compraventa, en ese mismo contrato o en ese mismo acto se hace la entrega del enganche. Ujú. Teniendo entonces toda la documentación, el enganche entregado, el contrato firmado y todos los documentos, nos pasamos entonces a la notaría, ya teniendo el pack de documentos y todo realizado debidamente, entonces ya nos podemos ir a la notaría para poder escriturar. Este, Josué, tienes la mano alzada, adelante. Perdón, es que ahorita me surgió una duda, ofrezco una disculpa si mi pregunta está vez fuera de contexto. Para mí todo esto es nuevo y es emocionante aprenderlo y escucharlo, y porque me disipa muchas dudas, pero yo anoté primero que el contrato pues no tiene una validez como tal. Y ahorita conforme ha ido avanzando la plática y la conversación, se menciona que sí es muy válido, o lo resumo como que el contrato es la médula o el esqueleto de la venta o de la compraventa, perdón, que vamos a realizar. Entonces digo, bueno, entonces si es válido o no es válido, o ahí ando perdido. Ayúdame, amigo, porque ya me mareé. Claro, no te preocupes. Mira, lo que no tiene validez es un contrato privado de compraventa. Lo que sí tiene validez es un contrato privado de promesa de compraventa. Esa es la gran diferencia. O sea, Pero contrato privado de compraventa no tiene validez. no tiene validez porque el registro público no valida documentos privados, valida documentos públicos. Y una escritura es un documento público. Un contrato privado es un acuerdo entre dos partes. Entonces, el contrato privado de promesa de compraventa es un contrato en donde Josué se compromete a venderle a Oscar una propiedad y yo me comprometo a comprarla bajo cierto precio, ciertas condiciones de pago. Te pago 10% y firmamos el contrato y lo demás a la escritura. No me comprometo a comprar la propiedad antes de que se me venza mi crédito, que es en 3 meses. Tú te comprometes a entregar la propiedad toda vez que el dinero esté reflejado en tus cuentas, que puede ser el mismo día de la escritura o se pueda llegar ahí mismo a un acuerdo para que se entregue después. Entonces, lo que no tiene validez es un contrato privado de compra-venta. Y lo que sí tiene validez es Privado de la promesa, promesa, el ese compromiso. sí. Ese sí. Y siempre que tenga los puntos que ya hemos mencionado, ¿no? Compromiso, ¿Puedo, coacción, personalidades, penas convencionales y compromiso. ¿Sí? puedo complementar un poquito eso, Oscar? Por Antes, favor. Josué, lamentablemente a mí me pasó un caso de un terreno que lo compraron hace 10 años, hicieron ese contrato, como dice Oscar, contrato de compra-venta, pero nunca está, o sea, no está registrado en ningún lado, ¿eh? Ni tenemos escritura, nada más que Pepito lo vendió y se lo compró Juanita, y entre ellos hicieron ese contrato de compra-venta. A la hora que me lo pasan a mí a vender y yo voy bueno, a donde está el terreno, me dicen, pues es que hay como 15 dueños, así como usted tiene ese contrato, de verdad, ¿eh? Y no hay una escritura, O sea, había es un muchos terreno que contratos. está en Peña de Bernal, ajá,
que hicieron entre ellos, pero como dice Oscar, nunca lo registraron. O sea, en realidad el señor, quién sabe cuántas veces vendió ese terreno a diferentes personas y eso sucedía mucho, no estaba regulado. Entonces, hoy en día es una gran diferencia. No puedes, no tiene validez ni jurídica, ni legal, ni nada, un contrato de compraventa. La promesa sí, porque llegamos a notaría. En la promesa están todas las reglas del juego para llegar a notaría. Y cuando hacían ellos ese contrato entre dos personas, pues ahí, como este señor, vete tú a saber cuántas veces lo vendió, Sí, pero yo claro, que quiero venderlo, me dijeron, pues es que no hay escritura, no hay escritura, no se puede vender. totalmente. Entonces, la promesa le da ese valor, ¿no? Seriedad, De promesa, estás pactando, te estás comprometiendo exacto. a hacer lo que ahí se pone. Digo, así lo quiero entender. Si estoy mal, corríjanme y si Es no, nomás completamente dígame, sí, correcto. No, ¿Es no, así? no, es así. Es correcto. pactar todas las, es pactar como todos los pasos, como dice Oscar, todo el tema de los acuerdos, de los Todo ahí tiempos, va, todo penalizaciones, lo que se exacto. promete de ambas Ahí. partes ahí tiene que venir. Por eso dice promesa de compra. Listo, promeso de... ¿Es Y es por promesa Bueno, eso yo que de también, pregunto, compra? una preguntototota. Digamos que la casa, en la casa que se compró, se pagó completamente, se hizo un contrato de compraventa, pero pues nunca cambiaron las escrituras, o sea, la casa siguió con ese contrato de compraventa, la casa se compró en efectivo completamente y ese contrato de compraventa sigue. Entonces nunca no tiene validez ese contrato, o sea, si quieren escriturar durante tantos años y luego que el señor ya se murió, ahí qué pasa. esa es una de las grandes complicaciones que tenemos en este negocio. Ese escenario que estás planteando, Hatsibe, es el 70% de las personas que vienen y quieren vender su casa. O sea, oye, Oscar, quiero vender mi casa. Sí, a ver, préstame tu escritura para leerla. No tengo escritura. ¿Cómo que no tienes escritura? No, pues hicimos allá por los 80s, porque en esos años sí se podía, como dice Carla. En esos años sí se podía nada más con un contrato privado hacerlo, pero después de muchos fraudes, después de muchas quejas, después de muchas personas que perdieron su patrimonio debido a esta cuneta legal, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Todo lo que no esté escrito, todo lo que no esté escriturado públicamente e inscrito en el registro, no tiene validez. ¿Qué es lo que pasa ahora en este tipo de escenarios? Mi recomendación siempre es, ve y escritúralo con las personas que te vendieron, hazlo, haz valer esta diferencia y a final de cuentas, como va a pasar a tu nombre, pues tú tienes que pagar la escritura. Pero, Y por ejemplo, muchas, si el dueño ya murió o con quien se hizo el contrato de compraventa privado, porque en sí fue privado, y creo que pues ya el señor ya se murió. ahí Tienes que tendrías que hacer un hacer un juicio juicio. con eso y Ahí tienes que comprobar hacer un juicio. todo, o sea, tener todos los pagos, aguas, ¿eh? Es un juicio. Hay unas escrituras de esa casa, sin duda, en algún lado, porque alguien la escrituró. Tienes que hacer un juicio, tienes que comprobar con ese contrato todo lo que pagaste o si está en efectivo. Es un tema, híjole, bien complicado. Y sí, antes hacían eso, por eso ahora no puedes vender tan fácil. La gente cree que es vender y no es cierto. Es todo un tema y en la Ciudad de México, hijo, es complicado. ¿O no, Oscar? Sí, es sumamente complicado. Y mira, incluso de repente igual los contratos privados de compraventa que se tengan ahorita te pueden funcionar para, pues tú validar que le pagaste a alguien una cierta cantidad de dinero por esa propiedad. Si no piensas venderlo, yo no le movería. Pero como en este negocio estamos para vender casas, en ese escenario se tendría que hacer un juicio para después poder vender la casa. Es importante también que cuando se hizo este cambio de no tomar en cuenta o no validar los contratos privados y solamente validar lo que tiene que ver con las escrituras y todo lo que es público, muchas personas dejaron de hacer sus escrituras porque también es caro. Entonces,
compras la propiedad y aparte tienes que pagar un 10% aproximadamente adicional por escriturar la propiedad. Y muchas personas no tenían este recurso. Y es por eso que se quedaban nada más en el contrato. Es por eso que en la Ciudad de México existe un programa que es el Programa de Regularización Territorial, que para los compas es jornada notarial para los amigos. Y esto lo que hace es reducir drásticamente, en el 80% de los casos, los costos de los impuestos que se tienen que pagar para que sea mucho más fácil la escritura y puedas pagarlo, ¿no? Entonces, en el caso que nos platicas, Hatsibe, es importante que si no se va a vender la propiedad, pues bueno, andas ahí medio como en el filito, porque si de repente a alguien se le aloca o hicieron algún testamento y hay un documento público, te pueden exigir la propiedad. Si no lo existe, bueno, Gracias. cruza los dedos para que no exista, pero ese es el problema, ese es el tema legal en el que están ahorita. Ese es el riesgo legal que tienen, porque sí tiene validez para poder demostrar que tú le pagaste a alguien y de ahí irte al juicio, pero no sirve para tú dar validez de que tú compraste la propiedad y es absolutamente tuya. Legalmente hablando, hay dos posesiones de los inmuebles: posesión legal y posesión física del inmueble. Entonces, la escritura te da a ti la posesión legal del inmueble y la posesión física, pues es la entrega también. Y esto ya es mucho, empieza a andar muchísimo más en temas, por ejemplo, cuando tú quieres rentar el inmueble, tú lo rentas porque tú eres el dueño o tú tienes la posesión legal del inmueble y tú lo das a rentar y das a rentar la posesión física del inmueble. Ya es otro tema, pero esas son las diferencias. En resumen, los contratos privados de compraventa no tienen validez y para poderlo escriturar, si el vendedor original ya falleció, se tiene que ir directamente a juicio. Creo que alguien más tenía alzada la mano, ¿no? Perfecto, Oscarín, ya te estaré, yo creo que buscando para una asesoría más personalizada. Es lo que justamente también les iba a decir. Todos estos casos son muy particulares. Les estoy platicando un escenario muy general, pero sí se tiene que especificar muy bien caso por caso y cada inmueble es un mundo. Y si es cierto que en un 60-70% los casos se parecen, siempre va a haber algún punto de diferencia entre ellos. Con mucho gusto. Ok. Bueno, estos eran los elementos que les había comentado que deben de estar y aquí esto es el toque que nos va a diferenciar de los demás. Porque también dentro de las escrituras o dentro de todo el proceso de compraventa tiene que ver el tema legal y la situación legal. Eh, el impuesto sobre la renta y el ISAI son dos impuestos que se generan al momento de hacer una compraventa. El impuesto sobre la renta lo paga el vendedor, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto que se genera por ganar dinero. Este ISR lo pagamos todos y en el caso de las compraventas se puede exentar. La exención del impuesto sobre la renta se aplica si cumples con tres requisitos. Uno, que la casa no exceda las 700,000 unidades de inversión como ganancia. ¿Cómo se calcula esto? Tú compraste una propiedad en 5 millones. Estoy poniendo números X, nada más es para podernos dar una idea. Si tú compraste una propiedad en 5 millones y la estás vendiendo en 8, tu ganancia son 3 millones, porque son 5 de los que tú pagaste, que ya no se cuentan, y la ganancia son 3 millones. El impuesto sobre la renta, el impuesto gravable, son estos 3 millones de pesos. Las 700,000 unidades de inversión al día de hoy se entre 5.6 y 6 millones de pesos más o menos. Tengo yo entendido que ya supera por pesitos los 6 millones, pero como rango ahí de prevención, yo se los dejo en 5.6. Si no exenta, si no excede estos 5.6 millones de ganancia, se cumple el primer requisito. El segundo requisito es que no hayas vendido o exentado este impuesto en los últimos 3 años, porque es un beneficio que se renueva cada 3 años.
Y el último requisito es que compruebes que es tu casa habitación. Ojo, solamente aplica en casa habitación, no aplica en locales comerciales, no aplica en bodegas industriales, no aplica en terrenos generados para comercio o generar ganancias. Solamente en casa habitación. ¿Cómo comprobamos que es casa habitación? Con mínimo uno de estos tres documentos: identificación oficial, recibo de luz o recibo de telefonía fija. Estos últimos dos deben de traer el sello digital de su RFC anclado al recibo, y también puede haber otros documentos como estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito departamentales, y el requisito aquí, ojito, no es cualquiera. Debes de tener estos que te menciono con la dirección del inmueble que se está vendiendo y con el nombre del propietario que está vendiendo, porque también me ha tocado casos en los que presentan de que el comprobante de domicilio del sobrino con el nombre del sobrino y con el nombre de... No funciona. Tiene que ser específicamente con el nombre de quien esté vendiendo y con la dirección del inmueble que se está vendiendo. Y ojito aquí, este es un hack y un secreto, no le digan a nadie, yo no se los dije. Pero también la ley permite que tú presentes estos documentos a nombre de algún familiar en línea ascendente o descendente. Entonces, si el recibo de la luz está a nombre de tu mamá, con la firma electrónica de tu RFC en el registro, ya la hiciste, sí se acepta. Lo dice el libro, no lo digo yo, lo dice el libro. La identificación de tu hija, de tu hijo mayor de edad con la dirección del inmueble y con el nombre de tu hijo, obviamente tienes que agregar otros documentos como acta de nacimiento para comprobar que es tu familiar en línea ascendente o descendente, pero también se puede presentar este documento, ¿vale? Y esos son los requisitos para exentar el ISR. El ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ese lo paga el comprador y es variable en cada estado, ¿no? En CDMX es diferente que a Querétaro y demás, y justo lo que decía Carla, la escrituración en Querétaro, por ejemplo, es cara, pero no es cara por los aranceles del notario, es cara por este impuesto, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es por eso que también les mencionaba, este impuesto no se exenta, ¿eh? Este exento se tiene que pagar sí o sí en todos los escenarios. Lo que se va a hacer, por lo menos en Ciudad de México, a través de la jornada notarial o el programa de regularización territorial, lo que va a hacer es reducirlo. Lo puedes reducir hasta en un 80% este impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y de eso se encarga el notario. Entonces, esos son las situaciones fiscales, y tú entendiendo esto y explicándole esto a tu cliente, te va a diferenciar del 90% de los asesores, te lo aseguro. Ahora, ¿cuál es la posición del notario? La posición del notario es la posición de un árbitro. Es el que da validez al proceso. Él no está de un lado o del otro, no está a favor de quien compra o de quien vende. Él debe ser completamente imparcial, porque es un funcionario que da fe, que valida lo que pasa entre unas partes, ¿no? Y no solamente en compraventa, también en testamentos, en sucesiones, en adjudicaciones, en herencias, todos estos trámites en donde se implican dos partes. El notario funciona como una parte que da fe. Y la responsabilidad del notario es validar identidades, que se retengan los impuestos necesarios y se asegura que el inmueble sea escriturable, que no tenga ningún tema de sucesiones, de adjudicaciones, que todo esto ya lo vimos nosotros previamente en la revisión legal, y por eso es que cuando tú llegas a la notaría, tú ya debiste de haber llegado con los documentos, con el contrato, con todo lo que sea necesario para que el notario nada más se encargue de hacer el instrumento y proceder entonces con la cronología del cierre. En proceso se tiene que ingresar el expediente, el notario lo revisa. Si se compra con un crédito, se hace la solicitud del avalúo, se determinan valores, se gestiona y se hace todo lo que tiene que ver con solicitar certificados de no adeudo de agua y de predial. No lo quería leer, lo terminé leyendo. Certificados de no adeudo, también certificados de que no haya algún testamento o algún otro documento previo a la escritura
para que se pueda llevar a cabo la compraventa. Se elabora el proyecto. Muchas veces y muchos notarios para acelerar el proceso mandan el proyecto a las partes para que lo lean, para que revisen los datos y nada más se haga una lectura final y validación de datos en la notaría. Se procede a escriturar y después el notario manda esta escritura ya firmada y validada dentro de la notaría, la mandan a registro público a inscribirla y al cabo de 6, 7 meses tendríamos ya la escritura pública sellada, firmada e inscrita en el registro público. Aquí les dejo una recomendación sencilla y es que obviamente no tenemos que entregar nosotros una propiedad sin que esté firmada la escritura y que el proceso legal ya esté al 100, ¿no? Y nuestra labor no va a terminar en la escritura ni en la entrega de la propiedad. Nuestra labor termina cuando el comprador recibe sus escrituras ya inscritas en el registro público y con sellos de inscripción. Obviamente, pues, y obviamente ya hay un servicio postventa y todo lo demás, ¿no? Pero el servicio de intermediación, ya sea de compraventa de un inmueble usado, de un inmueble nuevo, de algún terreno, nuestra responsabilidad es darle seguimiento a nuestro cliente, no solamente cuando se le entrega el dinero a las cuentas de los vendedores o se le entrega la propiedad al comprador, sino hasta que tengan su documento. Porque como les dije en un principio, nuestra obligación es darle certeza legal y certeza jurídica a los compradores y a los vendedores también, por supuesto. Pero en el caso de los compradores, la certeza jurídica va a estar completa hasta que tengan ellos su escritura firmada e inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio. Antes de terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario, invitación a comer, algo? Yo creo que sí tendrías en algún punto con cada caso que es diferente y que sí tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas antes siquiera de agarrar una propiedad, porque también es muy desgastante, ¿no? Sabemos que mucha